3 cuerpos, 3 niñas, más de 20 heridas en cada uno, 7 cabellos que no coincidían con ninguno de los sospechosos, y un sistema judicial que dio por cerrado el caso en menos de 3 meses de investigación. Pero han pasado 30 años y la gente sigue preguntándose lo mismo. ¿Cómo puede ser que un crimen tan brutal se resolviera con tanta rapidez? ¿De verdad se hizo justicia? ¿O esta es una verdad distorsionada, construida para encubrir a quienes tienen el poder? La versión oficial del caso Alcácer, presentada por los investigadores y validada por los tribunales, es clara y directa. Según esa historia, 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiree, fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas por 2 delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Uno de ellos fue capturado y condenado. El otro, el supuesto cabecilla, logró escapar y desapareció para siempre. El expediente oficial se cerró, y según esa versión, la justicia se había cumplido. Pero existía otra verdad, una verdad que no se encontró en los informes policiales, sino en la mesa de autopsias de una investigación forense independiente. Una autopsia encargada por las propias familias de las víctimas y llevada a cabo por uno de los forenses más prestigiosos de España, el profesor Luis Frontela. Y lo que descubrió puso en entredicho todo lo que decía la versión oficial. El profesor Frontela halló al menos 7 cabellos con ADN diferente que no pertenecían ni a las niñas ni a los 2 sospechosos principales. También encontró indicios forenses, basados en el análisis de larvas, que apuntaban a que los cuerpos pudieron haber estado enterrados en otro lugar antes de ser trasladados a la Romana. Su conclusión fue clara: el crimen pudo haber sido cometido por más de 2 personas. 2 verdades enfrentadas, una construida por el Estado y otra revelada por la ciencia forense independiente. Así nació uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia reciente de España. Una batalla entre la verdad oficial y las pruebas que decidieron ignorar. Para entender por qué el caso Alcácer marcó a todo un país, tenemos que sumergirnos en ambas versiones de esta historia. Y si quieres acompañarnos en esta investigación, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. El misterio del caso Alcácer. Ahora, volvamos a aquella noche maldita. Era un viernes, y 3 niñas solo querían ir a una fiesta. Miriam García, 14 años. Antonia, a quien todos llamaban Toñi, 15. Y Desiree Hernández, también de 14. Eran 3 amigas inseparables que vivían en el pequeño pueblo de Alcácer, en la provincia de Valencia. Chicas normales, adolescentes con sueños, con toda la inocencia de la juventud. La noche del viernes 13 de noviembre de 1992, las 3 se preparaban para asistir a una fiesta del instituto en la discoteca Color, en el pueblo vecino de Picassent, a unos 4 kilómetros de distancia. Pero el autobús escolar ya se había marchado. Así que decidieron hacer algo que, en aquel momento, era muy común entre los jóvenes de la zona: pedir un coche, hacer autostop. Caminaron hasta una gasolinera cercana para empezar su trayecto desde ahí. Varios testigos las vieron esperando al borde de la carretera y después simplemente desaparecieron. Cuando cayó la noche y no llegaron a la fiesta ni regresaron a casa, sus familias entraron en pánico y comenzó una búsqueda desesperada. Pero no había ni una sola pista, ni un solo rastro, nada. La desaparición de aquellas 3 niñas provocó un shock inmenso en todo el país. Se organizó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia de España. Miles de voluntarios, policías y militares,
empeinaron los campos, los pozos abandonados, las casas en ruinas. Las fotos de Miriam, Tony y Desiree aparecieron en todos los telediarios, en todos los periódicos. España entera contuvo la respiración y rezó. Pero pasaban los días, las semanas, y 75 días se esfumaron entre el silencio, la angustia y la desesperación. El 27 de enero de 1993, dos apicultores encontraron por casualidad una tumba poco profunda en la zona de la Romana. Allí estaban los cuerpos de las 3 niñas, y con ellos se apagaron 75 días de esperanza. La Guardia Civil abrió una investigación. No tardaron en llegar a sus conclusiones, basándose en 2 pruebas clave. La primera, y también la más polémica, fue un trozo de papel de la Seguridad Social con el nombre de Enrique Anglés. Enrique era hermano del conocido delincuente Antonio Anglés. Ese papel fue hallado por un agente en la escena del crimen. Y aunque muchos se preguntaron cómo podía haber sobrevivido 75 días de lluvia, sol y viento, se convirtió en la pista principal. La segunda prueba fue la confesión de Miguel Ricard, un delincuente de poca monta y amigo de Anglés. Ricard fue detenido y tras varios días de interrogatorios confesó todo. Según su versión, él y Antonio Anglés secuestraron a las 3 niñas, las llevaron a una casa abandonada donde las torturaron y violaron durante horas. Después, las trasladaron a la Romana donde las asesinaron brutalmente. A partir de esa confesión, se construyó la versión oficial del crimen. Los culpables eran Antonio Anglés como autor principal y Miguel Ricard como cómplice. Se desplegó una operación de búsqueda a gran escala para capturar a Anglés. Pero Anglés parecía un fantasma. Consiguió huir de un cerco policial en el que participaban miles de agentes, de una manera que muchos consideran imposible. Se cree que escapó a Lisboa, en Portugal, y que desde allí embarcó en un carguero llamado City of Plymouth, con rumbo a Dublín, en Irlanda. Supuestamente saltó del barco y murió ahogado en el mar. Pero su cuerpo nunca apareció. Para las autoridades, el caso estaba resuelto. Ricard fue detenido, Anglés dado por muerto. Pero para las familias de las víctimas, la historia tenía demasiados agujeros y demasiadas cosas que no cuadraban. La persona que más firmemente rechazó la versión oficial fue Fernando García, el padre de Miriam. Junto al criminólogo Juan Ignacio Blanco, inició una contrainvestigación paralela. Ambos estaban convencidos de que 2 delincuentes de poca monta, como Anglés y Ricard, no podían haber llevado a cabo un crimen tan complejo, ni haberlo ocultado con tanta perfección. Señalaron numerosas contradicciones en la investigación oficial, y sobre todo, se apoyaron en la prueba científica más contundente, que había sido completamente ignorada: la segunda autopsia. Según los informes forenses publicados por medios de prestigio, como El País y El Mundo, los hallazgos del profesor Luis Frontela fueron alarmantes. Encontró al menos 7 cabellos con ADN que no correspondían ni a las víctimas, ni a los 2 sospechosos principales. Las heridas en los cuerpos sugerían que pudo haber más de 2 agresores. Y lo más relevante, el estado de las larvas en los cadáveres indicaban que los cuerpos podrían haber estado enterrados antes en otro lugar. Un lugar con un nivel de humedad más alto antes de ser trasladados a la Romana. Estas pruebas apuntaban a un escenario completamente distinto. Un escenario con más implicados. Y con una escena del crimen original que fue ocultada. A partir de estos indicios, nació una hipótesis estremecedora. Y hay que subrayarlo. Se trata de una teoría propuesta únicamente por Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Nunca fue demostrada judicialmente. Según esa teoría, las 3 niñas habrían sido secuestradas por un grupo de personas adineradas y poderosas,
Las habrían llevado a una mansión para participar en una fiesta negra. Allí se habrían cometido actos de violencia y tortura de carácter enfermizo, posiblemente con el fin de grabar una película snuff. Según esta versión, Anglès y Ricard no eran más que sicarios de bajo nivel. Fueron contratados para capturar a las niñas y luego utilizados como cabezas de turco. Esta hipótesis explicaría por qué había ADN desconocido, por qué los cuerpos fueron movidos y por qué la investigación oficial se cerró con tanta rapidez, apuntando solo a 2 culpables. Aunque nunca se llegó a probar, esta duda dejó un pozo amargo en el corazón de toda la sociedad española. El juicio contra Miguel Ricard se celebró en 1997 y se convirtió en un auténtico espectáculo mediático sin precedentes. Pero también fue un ejemplo claro de lo que en España se conoce como telebasura. El dolor de las familias fue explotado al máximo para atraer audiencia. Los programas de televisión transformaron el juicio en un escenario. Cada noche se enfrentaban allí los defensores de la versión oficial y los que apoyaban la teoría de la conspiración. Fernando García se volvió una figura habitual en la televisión. Presentaba sus pruebas y sus acusaciones ante las cámaras. Durante el juicio, Miguel Ricard cambió de versión una vez más. Declaró que era inocente y que había sido torturado por la policía para que confesara. Aún así, y basándose en su confesión inicial, el tribunal lo declaró culpable. Lo condenaron a 170 años de prisión. Finalmente, Ricard fue puesto en libertad en 2013 tras cumplir 21 años de condena. Esto fue posible debido a un cambio en la legislación española. Pero aquel juicio no logró responder a las grandes preguntas del caso. Las pruebas de la segunda autopsia no se consideraron lo suficientemente sólidas como para cambiar el veredicto. La verdad sobre los cabellos desconocidos y sobre la posible implicación de más personas fue simplemente ignorada. A día de hoy, el caso Alcácer sigue siendo un misterio, con cientos de preguntas sin respuesta. Su historia es un laberinto de verdades a medias, mentiras y secretos que permanecen ocultos. El caso Alcácer dejó una lección profundamente dolorosa. No es solo la historia de un crimen atroz, es la historia del colapso de la confianza de toda una sociedad en sus propias instituciones. La gente perdió la fe en la policía, en la justicia e incluso en los medios de comunicación. Este caso demostró cómo un sistema puede ser manipulado con facilidad y cómo puede fallar estrepitosamente a la hora de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La lucha de Fernando García, aunque polémica y en ocasiones tachada de extrema, demostró la fuerza de un padre decidido a encontrar la verdad sobre lo que le ocurrió a su hija. Se enfrentó a todo un sistema y sembró en millones de personas una duda legítima. Hoy en día, el caso Alcácer sigue vivo. Se discute en foros, en podcasts, en documentales. Cada nueva generación vuelve a abrir este expediente buscando una respuesta. La conclusión más objetiva que podemos sacar es que la versión oficial no explica todas las pruebas. Los hallazgos de la segunda autopsia son reales y están documentados. Hasta ahora, las muestras de ADN no identificadas encontradas en los cuerpos solo reflejan la complejidad de la escena del crimen, pero no han servido para implicar a nadie más, al menos oficialmente. Es probable que la verdad completa nunca llegue a saberse, pero la búsqueda de esa verdad no se va a detener, porque Míriam, Toñi y Desiree, las 3 niñas de Alcácer, merecen saber qué pasó, y todos también merecemos saberlo. Y como siempre, todavía hay muchos más expedientes, muchas más conspiraciones esperando salir a la luz. ¿Cuál quieres que investiguemos en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.